¿Qué tal, Project Manager Descalzo? ¿Cómo estás? Buenos proyectos. Me han solicitado mucho en estos últimos días que pueda yo ayudar tanto a colaboradores míos como a subordinados míos, que les ayude yo por favor a crear la curva S, la famosa curva S que es con la que podemos trabajar información gráfica de avances. Me la piden para avances, por supuesto, pero sobre todo para poder comparar de manera gráfica datos que puedan darle al stakeholder una visión muy clara o más con mayor claridad para que él lo pueda entender de qué está pasando, cómo se mueven las cosas. La curva S que todos conocemos son básicamente datos que estamos poniendo en una gráfica y ya sabemos todos, se llama S porque forma básicamente una forma de S. En un eje tenemos los porcentajes o el dinero o lo que sea, y en el otro eje tenemos el tiempo. Básicamente es como se compone la curva S. Pero esta curva S, como lo he comentado contigo, Project Manager Descalzo, y con mis subordinados y mis stakeholders, tiene que estar alimentada. Esto es, los datos los tenemos que obtener de algún lado. La curva S inicial, por supuesto, es ya sea el programa, el presupuesto, en su caso, si estamos hablando de dinero o de tiempo. Y también hay una curva S que se puede trabajar para la parte de recursos, por ejemplo, para la parte de insumos. Pero esta curva S, lo que me he dado cuenta es que, al igual que otros componentes del contrato, se está presentando simplemente para cubrir un requisito. Esto es, por favor, pónganme el programa como tal y te repito, se pone un Gantt, un diagrama de Gantt de cascada, se le van poniendo ahí algunos porcentajes de avance, muchas veces son empíricos, ni siquiera son medidos, y se obtienen datos de lo que se está avanzando realmente en porcentaje, por ejemplo, para la curva S, o se ponen los datos de los gastos, o los datos de lo que se ha gastado de insumos, y se empieza a alimentar en una hoja de cálculo los datos reales comparado con los datos programados. Y esta curva lo que permite básicamente es ver las diferencias o comparar la diferencia entre lo que alguna vez fue una idea, lo que se programó, contra lo que está pasando realmente. Dependiendo del tipo de proyectos, y si los proyectos son muy cortitos, la vez que la curva S no te es muy funcional. La curva S te trabaja, te apoya, es una herramienta muy buena para proyectos largos, no necesariamente que sean de mucho volumen de dinero, pero largos en el tiempo, que pueden ser también con muchas tareas, pero largos en el tiempo, porque ahí te permite empezar a trabajar muy bien esos avances de manera quincenal o mensual. Es muy complicado cuando quieres vaciar datos de manera semanal en la curva S porque las variaciones son muy pocas y son realmente muy poco representativas si quieres empezar a ver tendencias. Pero mientras sean quincenales o mensuales, la verdad es que te ayuda de manera muy importante esta curva S. Ahora bien, cuando tú estás armando la curva, como te repito, alguien te tiene que dar los datos. Ya seas que tú la puedas estar cargando, tú me refiero tú personalmente, para que tú sepas y estés claro de los datos y puedas empezar a hacer los análisis. Para esto es la curva S, para analizar, no para cumplir un requisito. Si tú ya puedes empezar a ver qué tendencia tienes, si la curva S está por debajo de lo programado, qué puede pasar, qué tan bajo estás para tomar decisiones. Inclusive en algunos proyectos cuando se define qué pasa o qué decisión se tiene que tomar cuando la diferencia entre lo programado y lo real, ya sea en ejecución o en dinero, sobrepasa X cantidad de dinero o X porcentaje, se tienen que tomar ciertas decisiones. Ha habido veces que cuando se sobrepasa el porcentaje predefinido para, para la desviación, el proyecto se detiene y se hace una revisión total. En otros casos, si se está llevando este control
y se dan cuenta de que la tendencia de gastos, les repito, en la curva S en el tiempo, si está llegando, la curva está real, la curva S real, está muy por encima de la curva programada de gasto, por ejemplo, ¿qué decisiones se van a tomar en ese momento? Y en las curvas S yo les recomiendo a todos ustedes, descalzos, que pongan puntos de control, que así se llaman, son las auditorías, pero vamos a ponerle elegantemente puntos de control, porque recuerda que cada vez que te he comentado, digo la palabra auditoría, todo el mundo se empieza a espantar. Pero no se trata de eso, simplemente son puntos de control, son puntos de revisión. Y en ese momento, si se detectan diferencias que ya se establecieron desde el principio, se toman las decisiones, pero que ya están previstas. No es para que sea una sorpresa, sino que se aplique el mecanismo que ya se había preestablecido para este caso. Me refiero a la revisión y verificación. La curva S no es una sola, puedes tener curvas S, como te repito, para todo lo que son insumos, todos los recursos del proyecto, y eso básicamente es mano de obra, por ejemplo, materiales, el equipo, dependiendo del tipo de proyecto, puedes estar revisando los rendimientos, por ejemplo, de los equipos, o la mano de obra, que estén bien gastado el dinero, por así decirlo, que esté bien definido, bien etiquetado el dinero para que entonces tú puedas tener una curva S adecuada. Si la curva S, por ejemplo, se inclina demasiado, quiere decir que estás trabajando una muy alta demanda de recursos. Es bueno, ¿por qué está pasando? ¿Por qué se nos disparó el gasto? ¿Por qué se disparó la mano de obra? ¿Por qué está pasando eso? ¿Es algún pico por alguna tarea específica? ¿Qué está pasando? En el control de costos es importante la curva S porque precisamente es uno de los puntos más importantes para los stakeholders. Esto es, si tú tenías un gasto programado en el tiempo, y voy a suponer que el primer tercio del proyecto se están disparando los gastos y no está bien identificado que en esta parte, por ejemplo, se están pagando anticipos y entonces los gastos superan la parte programada y no se programó adecuadamente que en el primer tercio se iban a pagar muchos anticipos, las curvas S, mientras no se estén analizando con estas circunstancias, pueden ser signos de alarma. ¿A qué voy con esta explicación por Ignacio Descalzo? Si en un principio nada más se puso que X desarrollo de tareas durante el primer tercio del proyecto iban a ser las tareas ejecutadas en dinero, pero no se consideraron, por ejemplo, los gastos de anticipos, que es lo que te comento, para materiales, servicios, equipo, compra de muchas cosas, la curva S te va a mentir. El stakeholder te va a decir, oye, ¿por qué entonces yo estoy gastando tantos miles de millones de euros, de dólares, de pesos, la moneda que ustedes quieran, y la curva está acá abajo? Tienes que entrar a darles explicaciones. Lo que pasa es que se están poniendo los anticipos. Bueno, ¿y por qué no se pusieron los anticipos en la curva S original? Ese es el tipo de discrepancias en las que puedes estar cayendo. Por eso es muy importante el análisis de la curva. No nada más se pone por ponerla, por el requisito, sino por el análisis de la curva. Inclusive hay curvas S para administración de riesgos. Esto es interesante. De hecho, a mí en todo mi desarrollo profesional me ha tocado nada más hacer 2, 3 curvas S de administración de riesgos. Pero fue muy interesante, la verdad, porque en esos 3 proyectos venía la inversión de fuera de México en este caso, por ejemplo, y sí quería el stakeholder, los inversionistas, saber cómo estábamos manejando en el tiempo cada vez que teníamos los riesgos que se habían previsto y los que no se habían previsto. Y esto se estuvo manejando, estos riesgos, poder implementar las estrategias que ya se habían previsto de mitigación de los riesgos. Pero en el tiempo teníamos una serie de indicadores, hagan de cuenta. Si habíamos avanzado en una fase, en una etapa, y estábamos afectando o recibíamos en el tiempo
una época diferente. Por ejemplo, en este caso, donde desarrollo mucha de mi actividad, somos muy propensos a huracanes. Entonces, cuando tenemos temporada de huracanes, tenemos ciertos riesgos que ya sabemos en qué época del año pasa para los proyectos que estamos desarrollando en esa época. Entonces ya se tienen previstas las estrategias de mitigación, pero pues van a pasar. Entonces esa curva S nos permitió también saber qué tan grande es el riesgo, qué tan grandes son los gastos de mitigación y los gastos de reparación. Y es muy interesante porque es una curva S que poca gente ha visto. Esas son las partes más importantes que tienes que tomar en consideración. La curva S es una curva que se presenta para darte una idea. Ahora bien, ¿cómo se construye esta curva? Realmente, como te digo, es una tabla de Excel, es una matriz, en una hoja de cálculo. Excel ya sabemos que es el nombre genérico para las hojas de cálculo. Puede ser en cualquiera de las herramientas que manejan esto. Inclusive hay software que ya te lo hace de manera directa. Construirla realmente es una gráfica hasta cierto punto simple, pero compleja en lo que estamos hablando, en el análisis que tienes que hacer una vez que cargaste los datos, para que ya el stakeholder junto contigo, con tu equipo, lo puedas hacer, lo puedas trabajar, la puedas resolver. Como te repito, no se trata de que seas un mesero en el proyecto. Esto es, oye, tienes que entregar una curva S, así como no, aquí está. Oye, pero ¿por qué estamos así? No sé, o sea, yo nada más estoy presentando la curva esa. Tú tienes que tener respuestas porque ya la analizaste, sabes por qué está pasando. Ahora, es una herramienta muy buena, sí, porque es una herramienta gráfica. Como te digo, sí se puede manejar muy bien. Y sobre todo es muy clara para los stakeholders porque se pueden dar cuenta de esas comparaciones entre curvas. Con las salvedades que te estoy diciendo. Tienes que tener mucho cuidado cómo la manejas. Ahora, ¿hay desventajas en usar una curva S contra otros gráficos? Bueno, pues sí, tiene algunas limitantes, algunas limitaciones que se pueden dar. Por ejemplo, una curva S está soportada, como te digo, con datos que en el momento en el que tú la cargas, se convierten en datos históricos. Y si tú la cargas ya con datos reales, esos datos reales también son históricos. Pero si esos datos, me refiero a los reales, por ejemplo, no son precisos o no son reales, o sea, reales me refiero a que sean efectivamente la realidad del proyecto y que se estén manipulando los porcentajes para acercar ambas curvas, cosas de ese tipo, porque se tiene que manipular. A lo que me refiero es que no es automático. Hay cosas que la IA nos puede ayudar, la inteligencia artificial puede hacer muchos análisis, pero aquí tenemos que ser verdaderamente muy éticos, muy transparentes con esto. Entonces los cambios que hay en las curvas cuando tú tratas de ajustar en el tiempo esas mismas curvas, pierde su figura. Cuando empiezas a manipular datos que no son los reales adecuados, en lugar de ser una curva S se convierte como en valles y picos. Se hace una curva muy rara. Si tú tienes un stakeholder que sepa lo que está pasando con este tipo de gráficos, te puede decir, esto está mal, algo está pasando aquí porque esta tiene que tener una tendencia. Las curvas S normalmente son muy suaves en su trazo, vamos. Si empiezan a haber picos, subidas y bajadas, eso quiere decir que algo está pasando. Esta curva S y analizarla puede ser muy demandante. Y sobre todo la gente que no está familiarizada con la curva S. Todos están familiarizados con verlas. Me refiero a que las conocen, saben de qué se trata, pero si tú no las sabes manejar, es a lo que me refiero, cargarlas, trabajarlas, analizarlas, es muy difícil que tú los puedas respaldar con una explicación. Y esto, por ejemplo, la curva S lo que hace es que le da al stakeholder o a la persona que está recibiendo, inversionistas, la gente del dinero, básicamente del proyecto, o la gente que dirige desde fuera el proyecto, pueden ver los progresos. Y está bien cómo se están moviendo estos indicadores en el tiempo, pero no te da el análisis, no te da el detalle de lo que está pasando. Cuando hay una desviación o se acercan las curvas o se alejan las curvas,
dónde están los cuellos de botella, por ejemplo, qué es lo que está pasando que detiene el proyecto o por qué se movió esa curva. Eso no aparece en la curva S, simplemente aparecen los datos. Si tú quieres hacer un análisis de cada uno de esos detalles, por supuesto no van a aparecer en la curva. La curva S también, si hay errores o hay inconsistencias en la información, te puedes crear ese problema de conclusiones que no son las adecuadas. Se pueden tomar decisiones erróneas. Si se manipula la información, si no es la información adecuada, si se sesga la información, como te repito, para que parezca que el proyecto va bien, no se pueden tomar las decisiones adecuadas. Ahí la curva S no te ayuda. Como te digo, Project Manager Descalzo, la mejor manera de trabajar una curva S es con proyectos de larga duración, en donde tengas inclusive métricas que sean muy medibles, que puedan ser predecibles en el tiempo, pero que las puedas ir trabajando de manera que efectivamente la curva S sea una herramienta de análisis y no nada más un tema de entregar por entregar un requisito que te están pidiendo. La curva S es una gran herramienta, sí, es una gran herramienta. Tienes que usarla, por supuesto que sí. Tienes que analizarla y ese va a ser tu punto fuerte, Project Manager Descalzo. Mientras tú analices bien tu curva S, mientras tú sepas qué está pasando, realmente se va a dar cuenta el stakeholder que tú tienes nuevamente el control de los datos, el control del proyecto, qué está pasando, y tú puedes ser la gente que haga el cambio favorable al proyecto. Si hay necesidad de hacer algún ajuste contra esas curvas que se están representando y que el proyecto sea un éxito. Ya hemos platicado y te he platicado qué es tener un éxito con un proyecto. Revisa muy bien tus curvas S, analízalas, preséntalas adecuadamente, no como requisito, como herramienta y como un instrumento importante para ti. Es un arma que tú puedes manejar. Ten cuidado, es un arma de... Que estés muy bien, Project Manager Descalzo. Nos escuchamos en el siguiente programa.